Buenos días. Sábado 28 de noviembre de 2020. Bienvenidos a un programa más de primera mano de El Nuevo Tiempo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañan Mauricio Alarcón, analista político, abogado máster en Dirección y Gestión Pública y director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Fernando Carvajal, sociólogo por la Universidad Central del Ecuador y ha sido catedrático de la Universidad de Cuenca. Santiago León, máster en Comunicación Política e Institucional por la Universidad Católica de Argentina, Community Manager y especialista en equipos de comunicación de campañas electorales nacionales. Con ellos conversamos sobre la coyuntura política de cara a las elecciones del 7 de febrero de 2021. 13 millones de ecuatorianos están convocados para elegir las dignidades de presidente, vicepresidente, 137 asambleístas y 5 parlamentarios andinos. 2021 se perfila además como el año con más aspirantes presidenciales desde que Ecuador retornó a la democracia a finales de los 70. Los años en que más binomios se anotaron fueron 1988 con 10 aspirantes, ganó ese año Rodrigo Borja. En 1992 se registraron 12 binomios, en ese entonces la victoria fue para Sixto Durán Ballén y en 2000 hubo 3 postulantes, ganó el binomio Rafael Correa, Lenín Moreno. Para los próximos comicios, 17 organizaciones políticas ha solicitado al Consejo Nacional inscribir a sus candidatos. De ellos, 15 han sido calificados en firme por el Consejo Nacional Electoral. Uno omitido, se trata del Movimiento Libertades Pueblo, que auspiciaba al binomio Juan Carlos Machuca, Cristóbal Luna, mientras la Alianza Unión por la Esperanza, que agrupa los movimientos Centro Democrático y Fuerza Compromiso Social, ha sido calificada, pero está a la espera de la calificación en firme. Ellos patrocinan al binomio Andrés Arauz, Carlos Rabascal. Empezamos este diálogo con el politólogo Mauricio Alarcón. A él le vamos a pedir que nos haga una lectura de cómo está el panorama electoral actualmente. Mauricio, buenos días. Buenos días con todos, un gusto compartir este espacio con tan distinguidos panelistas y pues como punto de partida recalcar en lo que ya se ha dicho. Estamos en el proceso electoral con la mayor cantidad de binomios presidenciales de los últimos 42 años de democracia. Además, en unas elecciones atípicas, un proceso que no se va a poder llevar a cabo de la misma manera en la que habitualmente se lo ha hecho por la pandemia del COVID-19, el hecho de el distanciamiento social, las medidas de bioseguridad deberían idealmente ser respetadas por los candidatos a la presidencia, los candidatos a la Asamblea Nacional, lamentablemente no lo están haciendo, potenciando de esta manera además la campaña en medios de comunicación y en internet y redes sociales. Ese es quizá uno de los nichos donde más fuerza va a tener la presencia de los candidatos de cara a febrero de 2021. Y un elemento adicional no menor e igual preocupante, la inestabilidad que ha estado presente en el Consejo Nacional Electoral, producto de las pugnas internas entre los 5 vocales, donde hay claramente 2 facciones y donde no se puede, la gran mayoría de decisiones grandes, trabajar de manera consensuada y aprobarse de manera unánime, sino con el voto de la mayoría, y que hemos visto además hay problemas hasta de presupuesto. Se ha trabajado en varias alternativas durante los últimos meses. En teoría, el presupuesto para las elecciones ya está estabilizado. No obstante, en los últimos meses hemos visto variaciones de manera permanente que no le dan seguridad al proceso. Finalmente, el hecho de que haya tantas candidaturas no sería preocupante de no ser por la inestabilidad jurídica que los sujetos políticos tienen. El hecho de estar presentando de manera permanente recursos, de que no tengamos a finales del mes de noviembre y a pocos días del arranque oficial de la campaña electoral una papeleta en firme con todos los candidatos posibles, trae
preocupación, trae inestabilidad en un proceso electoral que debería tener garantías plenas para ser justo, libre, democrático y sobre todo transparente. Veamos qué se desarrolla en las próximas semanas. Lo único cierto es que de mantenerse el calendario electoral, la campaña arranca el 31 de diciembre, tendremos menos de 45 días de campaña, más o menos, para que finalmente lleguemos al día 7 de febrero del 2021 y elijamos a un binomio presidencial o a dos en caso de que pasen a segunda vuelta, y elijamos, como bien se ha señalado, 137 asambleístas nacionales y 5 parlamentarios andinos. No nos olvidemos que aunque la institución del Parlamento andino es un tanto distante y lejana a los ecuatorianos, es una papeleta que también vamos a recibir. Mauricio, ¿cómo podemos calificar este escenario justamente de inestabilidad, de incertidumbre, para que haya más aspirantes presidenciales? Bueno, recordarán ustedes que para las elecciones seccionales de 2019 ya hubo una alerta en cuanto al número de sujetos políticos habilitados tanto a nivel nacional como a nivel local. Se hablaba de más de 280 organizaciones políticas y pues en ese sentido lo que vemos ahora es un reflejo de eso que ya se había anticipado, aunque existió un informe de Contraloría que ordenaba al Consejo Nacional Electoral eliminar ciertos sujetos políticos por anomalías en su proceso de recolección de firmas y obtención de personería jurídica. Vemos que a través de argucias legales y de recursos ante el Tribunal Contencioso Electoral, algunos de ellos se han mantenido vivos para las próximas elecciones. Así es que esto es reflejo de lo que ha ocurrido. Y como detalle importante, hace poco más de un año y medio, a propósito de esas elecciones seccionales, se decía que el número de firmas que habían recogido, ojo, los movimientos nacionales que han obtenido la personería jurídica superaba el universo posible de electores, con lo cual indiscutiblemente hay una anomalía. Esperemos que cuando pase este proceso electoral en este 2021, no deberíamos de esperar ni a 2022 ni a la preparación de las siguientes elecciones seccionales, se haga una depuración de las organizaciones políticas, no por el simple hecho de depurarlas. Mientras exista pluralismo político y mientras haya pluralidad de sujetos políticos, gana la democracia, pero esos sujetos políticos tienen que haber sido constituidos y funcionar, por supuesto, dentro de los límites que la ley establece. Ya, muy bien, vamos a continuar hablando con Santiago León, Community Manager. En este contexto de la pandemia y tomando en cuenta que la campaña electoral se muestra atípica, no habrán las caravanas, las reuniones, en este caso, ¿cuál será el papel de las redes sociales, canales donde, recordemos, no hay regulaciones, donde se publican noticias falsas y que muchas de ellas se viralizan? Santiago, buenos días. Patricia, Mauricio, Fernando, muy buenos días. Muchísimas gracias por el espacio, compartir con ustedes. Sin duda, es muy importante tener estos espacios para dialogar, para debatir, para que la gente conozca cuál es la coyuntura nacional. Justamente estamos acercándonos a un nuevo proceso electoral en Ecuador que sin duda va a marcar una diferencia muy importante en la historia republicana del país. Una pandemia que sin duda ha dejado una secuela muy grave, tanto en el ámbito económico, en el ámbito social, en el ámbito de la salud. Las campañas electorales de este año van a tener una particularidad, que es tener un pilar fundamental manejado en las redes sociales. Sin duda, los equipos de campaña de hoy en día trabajan para generar contenido de valor que sea viralizado. Como bien decía Patricia, las granjas de community manager, las granjas de troles, tendremos equipos de campaña que tratarán de posicionar tendencias y contenido especial. Dependerá mucho del presupuesto de cada uno de los equipos de campaña. Recién se pudo leer en un estudio que había hecho una firma privada que Guillermo Lasso había invertido casi $50,000 en un mes en redes sociales. Si hacemos una clasificación de las distintas plataformas que utilizan los candidatos para posicionar su mensaje en el ámbito digital, Facebook sigue siendo la plataforma primordial
de la campaña electoral, seguida por Instagram, Twitter, tenemos YouTube, pero algo muy importante que cabe resaltar es la creación del contenido enfocado en la producción de videos. Los videos van a ser uno de los pilares fundamentales en la creación de contenidos. Y también existe también un punto muy importante que cabe, digamos, el análisis de diferentes actores, que son las campañas polarizadas, las campañas negativas que tenemos, precisamente con el objetivo de dañar la imagen de los candidatos. Entonces, no solo va a ser redes sociales, eso sí, quédese muy en claro, no solo va a ser redes sociales, sino tenemos los medios también tradicionales. Hablábamos con algunos colegas que la radio, sí, que la radio va a ser un medio de comunicación muy importante para que los candidatos lleguen con su mensaje. Y sin duda también que los presupuestos son muy altos en televisión, pero la televisión, en muchos artículos que hemos podido analizar, sigue siendo una piedra angular, porque la gente se conecta con el candidato, se conecta con el candidato y claro, sin duda, estos espacios como las redes sociales, como los medios de comunicación tradicionales, como el social media, como llegar con un correo electrónico al ciudadano, como ver precisamente mucha publicidad en redes sociales, en aplicaciones, en páginas web, en fin, el andamiaje de los equipos de comunicación, los equipos de campaña y también la parte digital va a ser muy decisivo. Ahora bien, yo me quedo con algo muy, muy interesante cuando asistí a un congreso, cuando Andrés Manuel López Obrador ganó la presidencia de México, los equipos de campaña fueron muy sinceros con los asistentes y dijeron que no habían invertido hartísimo dinero como los otros candidatos, como José Antonio Mido, como Ricardo Anaya. Entonces, la creación del contenido, mostrar un candidato más real, un candidato cercano, complementándose con su asistencia a los medios de comunicación para poder asentar el mensaje político, yo pienso que es la clave. Pero sin embargo, la cercanía, la campaña por territorio, a pesar que estamos en una pandemia, respetando los distanciamientos y los protocolos de bioseguridad, creo que van a ser también fundamental. Créase que las campañas electorales no se ganan en redes sociales, las campañas electorales se ganan en el territorio, escuchando al ciudadano. Estamos pasando sin duda una crisis social que nadie estaba preparado. Escuchar los casos de personas que se quedaron sin trabajo, personas que perdieron familiares, precisamente por una crisis sanitaria que nadie estuvo preparado. Escuchar ese sentir del ciudadano, de cada uno de ellos, pienso que va a marcar la diferencia. Ya, muchas gracias. Vamos con el sociólogo Fernando Carvajal. En este escenario electoral que, como nos dicen nuestros panelistas, se muestra un poco disperso por la cantidad de binomios que ofrece, es una cifra inédita, que se ve además trastocado por la pandemia. Se vive también una incertidumbre económica. ¿Cómo influye todo esto a la hora de decidir por quién votar? Sociólogo, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un gusto compartir con Mauricio y con Santiago este panel. Un poco mirando el tema de las elecciones que se nos vienen, como bien han señalado Mauricio y Santiago, son muy peculiares. No tanto por el hecho de la gran cantidad de candidatos, si hemos tenido 12, 13, como bien hacían en la referencia, subir a 15, 16 se vuelve ya casi un poquito más pesado que en oportunidades anteriores. Lo importante es destacar de que eso es síntoma de un deterioro de las condiciones, o si quieren ustedes, de la calidad de la democracia que rige en el Ecuador, y que es un poco también expresión de este fenómeno a nivel mundial. Estamos atravesando ciertamente una crisis de civilización que ha puesto en tela de duda muchos de los comportamientos, de los procedimientos que se viven como tradición en los últimos 2 siglos. Y esto significa, claro, que las
que buena parte de las candidaturas no expresan ideas políticas en las cuales puedan afirmarse proyectos políticos. Es decir, buena parte de los candidatos simplemente o son populistas, medio progresistas, menos progresistas, más de derecha, más de centro, pero son pocos los que, en quienes se puede reconocer de que haya un pensamiento político, una ideología o un programa político para empujar y, por tanto, un programa de respuesta a las necesidades del país. Como bien se señalaba, también una inestabilidad en el juego electoral por los elementos de la comunicación a los que tenemos que asistir, donde ciertamente la presencia de las redes van a tener un papel importante y, como bien señalaba Santiago, donde habrá que mirar cuántos de esas propagandas y de esos candidatos dan cuenta de las necesidades fundamentales del país. Hay que entender de que el país está atravesando una crisis, a más de las condiciones internacionales que afectan a todos. El país tiene una crisis muy grave, muy profunda, que viene ya desde años atrás, para marcar una referencia desde el 2014 con la caída brutal que tuvimos de los precios del petróleo, y las respuestas que se han venido dando desde los dos gobiernos han sido respuestas absolutamente improcedentes, inoportunas, que están arrojando una situación dramática para la sociedad ecuatoriana. Yo diría que el escenario más complejo que tiene que enfrentar este proceso electoral va de la mano de las condiciones de una suerte de olla de presión en que están contenidas una carga de demandas y de reivindicaciones sociales muy fuertes. La buena parte de los políticos olvidan lo que pasó en octubre del año pasado, que fue una situación explosiva bastante grande, pero que era el reflejo de una población que se encuentra en pobreza, en condiciones muy graves, y que con la pandemia se ha visto mucho más intensificada. Es decir, estamos hablando de un 30% de los ecuatorianos que se encuentran en condiciones de pobreza. Estamos hablando de entre alrededor de 7.800.000 personas que conforman la población económicamente activa. Estamos hablando más de 5 millones que se encuentran en desocupación o subocupación, que implica que se encuentran en condiciones muy precarias. Es decir, menos de 3 millones, son 2.800.000 más o menos los que tienen un empleo en condiciones más o menos adecuadas. A esto se suman las medidas que se han venido dictando frente a la pandemia, es decir, la disminución de las horas de trabajo, la disminución en consecuencia de los salarios, la imposibilidad de incrementar los salarios en las condiciones actuales, ¿no es cierto?, hacen de que las condiciones se vuelvan más complejas. Tómense en cuenta, por ejemplo, de que, para un poco ponerse en el debate de estos días de la negociación del salario, la cantidad de perceptores, es decir, de personas que trabajan para cubrir la canasta básica, en promedio teníamos 2,5, 3 personas por familia. En este momento tenemos una persona con dificultad de que tenga un empleo asegurado. 30% más, el 48% de la población se encuentra en condiciones de no tener una condición firme en el empleo. Estamos hablando de este sector gelatinoso en el que no hay ningún tipo de garantía. Si a eso le sumamos nosotros condiciones del país con una deuda impresionante, deuda pública de 77.000 millones, y estamos hablando de un programa con el Fondo Monetario Internacional que nos pone condiciones muy severas y difíciles de que sean atendidas por la población, y un gobierno gobiernos que manejan políticas, y aquí viene el tema gravitante, ¿no es cierto?, políticas que tienden a propiciar justamente una mayor concentración de la riqueza. Entonces, el escenario se presenta en condiciones donde decimos, ¿vamos por más de lo mismo o vamos por una búsqueda de alternativas? Frente a esto, la mayor parte de ciudadanos creo que tenemos muy poca fe de que haya condiciones adecuadas, es decir, somos muy poco optimistas de que se cree una respuesta favorable para lo que el país requiere en un ambiente de dispersión, en un ambiente nebuloso como es una campaña electoral por las condiciones que se han descrito. Entonces tenemos muy poco optimismo del escenario que se ve.
La situación es muy dramática y obviamente tenemos muy pocas esperanzas de que en estos futuros años puedan encontrarse caminos, no estoy diciendo que se solucionen problemas, que se encuentren caminos por los cuales efectivamente deberemos caminar. Es un escenario bastante oscuro, es un escenario que invita más bien al pesimismo más que al optimismo, y creo que eso genera condiciones lamentables, graves. Si no se es capaz de iniciarse en políticas alternativas, corremos el riesgo de que lo que pasó en octubre del año pasado o vuelva o venga potenciado. Esa es un poco la mirada de entrada que yo propondría. Ya, muy bien. Para hablar un poco de los candidatos con posibilidades, vamos con Mauricio. En el tablero presidencial, ¿quiénes son los que se presentan con más posibilidades de ganar o de pasar a una segunda vuelta? Patricia, si es que vemos los últimos estudios de opinión, las encuestas que recogen el sentir de la ciudadanía en ese momento puntual, recordemos que son, como se dice, fotografías del momento, vemos que de los 15 candidatos que actualmente formarían parte de la papeleta presidencial, se nota claramente dos bloques. Un bloque de cabeza, un bloque de punteros, un bloque de los que tienen mayor opción, en el que se encuentran tres candidatos: el señor Andrés Arauz, el señor Yacu Pérez Guartambel y el señor Guillermo Lasso. Del otro lado tienes a los colistas, a los que según los estudios y las encuestas tienen 1, 2, 3% de intención de voto, pero que si sumaríamos todos concentrarían un porcentaje considerable del favor popular. Ahí están todos los 12 candidatos restantes, entre el expresidente Lucio Gutiérrez, el exministro Gustavo Larrea, pasando por el exasambleísta Guillermo Celi, hasta llegar al exministro Juan Fernando Velasco. Así es que vemos dos bloques perfectamente bien definidos. De estos tres candidatos que se encuentran a la cabeza de la preferencia electoral, se podría decir que incluso representan opciones políticas, tendencias políticas, ideologías distintas. Al candidato Guillermo Lasso se lo ha enfocado mucho en la centro derecha, incluso esto se reafirmó en su alianza con el Partido Social Cristiano. El señor Arauz, todos conocemos que viene de una corriente de izquierda revolucionaria del socialismo del siglo XXI, que ha sido la que ha pregonado el movimiento de la Revolución Ciudadana, y su padrino, el señor Rafael Correa, y el señor Pérez, que viene de una tendencia de centroizquierda muy relacionada con el movimiento indígena, a pesar de las fracturas y a pesar de los problemas que se han hecho incluso más evidentes a partir de octubre de 2019. Las distancias que según la mayoría de encuestas existen entre los tres candidatos no permiten en este momento afirmar con certeza quiénes podrían pasar a una segunda vuelta, pues en campaña electoral todo puede suceder respecto de estos tres candidatos y habrá que ver si es que se consolidan esas cifras y crecen, teniendo en cuenta un porcentaje considerable que aún existe de indecisión, o si se siguen moviendo las fichas respecto de estos tres primeros lugares. En lo personal, no veo que una candidatura del bloque colista haya despuntado lo suficiente como para representar un riesgo a quienes están en la cabeza de las preferencias electorales. Por supuesto, uno dirá, hemos crecido el 100% porque pasa del 1 al 2%, pero en ese sentido eso resulta insuficiente para hacerle calor a quienes además vienen haciendo campaña de manera activa, violando el código de la democracia, por supuesto, durante los últimos meses. Veamos cómo termina efectivamente el escenario. No creo que haya ciertamente variantes en lo que estamos viendo en este momento, y más bien veremos quizá variaciones en el discurso, como la que hemos visto en estos últimos días, en que a pesar de existir incluso documentos, investigaciones, publicaciones en blogs, en internet, en redes sociales, en un tema tan sensible para los ecuatorianos como la dolarización, un candidato, el señor Arauz, se ha desdicho y básicamente ha dado de baja ciertos contenidos, los ha modificado, ha dicho que no ve opción de una desdolarización, de una renta básica universal y demás, modificando su discurso en función del impacto que las declaraciones de las últimas semanas pudo haber tenido en sus cifras
de aceptación. Así es que básicamente creo que eso es lo que veremos a partir del 31 de diciembre, cuando inicie formalmente la campaña electoral. Ya. Ahora, conversemos con el sociólogo de el apoyo que tiene el candidato Arauz. Como decía Mauricio, su padrino es Rafael Correa. El correísmo tiene un voto que está ahí. El exmandatario ya está fuera de la papeleta. Pesa además sobre él una sentencia por el caso Sobornos. Sociólogo, ¿cómo interpretar este apoyo que aún conserva el correísmo? Para Fernando Carvajal. Para el sociólogo Fernando. Ya. Bueno, la presencia del voto duro es un fenómeno que en el caso de los populismos en América Latina es un fenómeno un poco permanente. Yo, para hacer un juego con la historia más de nuestro país, cuando hablamos del voto duro, enseguida la primera imagen que se nos venía es la imagen de Abdalá Bucaram en las elecciones de ya de más de década atrás, ¿no es cierto? Y claro, pasaba un momento, un proceso político, y claro, Abdalá Bucaram volvía a la escena y volvía a aparecer el voto duro, que no se demostraba ni siquiera en las encuestas. Entonces, es un electorado que le apuesta a opciones normalmente populistas, sean estas medio de centro derecha o de medio de centro izquierda. Pero es un voto que se mantiene por las expectativas y por las características particulares que tienen sus representantes, en este caso Rafael Correa. Es cierto que Rafael Correa pudo crear una imagen impresionante en el proceso ecuatoriano, dado el hecho de que veníamos de una crisis bastante aguda, bastante prolongada, bastante larga con los gobiernos neoliberales, y claro, Correa jugó esta imagen de romper con ese discurso del neoliberalismo y de las políticas tradicionales, jugándola o apostando para las reivindicaciones sociales más sentidas de la población. Y claro, y con esto jugó con el otro elemento que era la imagen de venir de la izquierda, porque en esto voy a hacer un poquito una precisión, más bien marcar un poquito una diferencia con lo planteado por Mauricio. Yo no creo que Correa ni el correísmo representen efectivamente un proyecto de izquierda, nunca lo fueron. Más allá del discurso progresista, recogiendo el Che, bailando las canciones y cantando las canciones en las plazas de los grupos populares de América Latina y ciertas tendencias, lo que hace es una utilización justamente de un imaginario, de un discurso que le permitió posicionarse conjuntamente con otros proyectos a nivel internacional. Aprovechó una coyuntura. Cuando se juega la presencia de los expresidentes de izquierda latinoamericana, los únicos que venían de tradición de izquierda era el caso uruguayo y el caso de Brasil con Lula. Me refiero a Mujica y a Lula, a Dilma Rousseff, que venían efectivamente de expresiones de izquierda, además de una izquierda radical. El señor Correa viene de los grupos de sectores medios que nada tenían que ver con una izquierda en experiencia, con un grupo de tradición de izquierda. Pero el imaginario queda y el voto queda como una expectativa. Es decir, ahora, por ejemplo, con esta campaña se ha jugado una cosa terrible, la oferta de un ingreso básico para las poblaciones, que es un tema que se viene discutiendo a nivel mundial frente a los temas de pobreza y polarización que existen. En Europa se lo discute esta renta básica. El problema es de que vienen a plantearlo el tema de la renta básica en el Ecuador después de la destrucción que hicieron del país. ¿Con qué recursos? Si no existe nada lo único que quedan es deudas, y con deudas no se puede sostener un proyecto para sostener una propuesta de esa naturaleza. Es decir, se tratan de discursos populistas, de discursos vacíos en contenidos reales, de levantar solamente imaginarios, de ofertas, de propuestas que están un poco en el aire. Es decir, creo que hay un desencanto en general. El tema está en que se mantiene ese electorado, que es básicamente el electorado de las expectativas. Y claro, frente a la tragedia que se ha vivido con el gobierno de Moreno,
que viene de esa misma raíz, claro, la gente comienza a decir, antes estuvimos mejor, y ese es el soporte para el discurso de Correa. Yo no creo que este proyecto tenga posibilidades de crecer mucho más allá de lo que es el voto duro, por una razón, de que tiene que disputar otro espacio político, y ahí sí coincido con lo señalado de Yacu Pérez, que presenta un proyecto también de centro-izquierda, que puede tener una incidencia y disputar efectivamente la presencia de los sectores medios. De ahí depende quién pueda polarizar la votación frente a Lasso, es decir, yo diría, hay una suerte de competencia entre esos dos discursos, entre esos dos imaginarios, el de Pérez Guartambel frente al tema de Arauz representando al correísmo. Esa es un poco la imagen que yo daría de ese sector. Sociólogo, hablando usted del tema de la región, de otros países, ¿usted cree que podría impactar de alguna manera o influir la victoria que tuvo Luis Arce en Bolivia del movimiento al socialismo, el mismo del expresidente Evo Morales? ¿De alguna manera eso puede influir en el electorado ecuatoriano? Depende de cómo se manejen los discursos tanto de Arauz cuanto el discurso de Pérez Guartambel, porque el representante más genuino de una corriente más vinculada a la tradición indígena sería el de Pachacuti, y en este caso el del candidato Pérez Guartambel. Claro, el tema está en que el imaginario de Evo Morales se traslada a lo de Arce y puede haber esa disputa frente al correísmo, pero depende cómo maneje el discurso Pérez Guartambel. Y aquí hay un elemento importante, es decir, puede cosecharlo Pérez Guartambel no solamente manejándose un discurso de corte indigenista, sino justamente moviéndose hacia los sectores medios y hacia propuestas económicas creíbles. Porque Arce, en el caso de Bolivia, representó el manejo de una política económica bastante interesante, que no es el manejo de la economía al estilo ecuatoriano o de Correa. Arce maneja una política muy amplia, de mucha prudencia, de garantizar reivindicaciones sociales, pero tomando las provisiones del caso, es decir, no lo encontramos a Bolivia con las arcas vacías, incluso para las condiciones de la pandemia, cosa que contrasta en cambio con el manejo de la sucesora, pues de quien tomó la posta después del derrocamiento de Evo Morales. Entonces, Arce no es la representación exacta del correísmo. Yo diría, Arce expresa otras condiciones. ¿Quién no pueda tomar eso? Ahí depende de esa disputa entre Arauz y el candidato Pérez Guartambel. Ya, muy bien. Vamos con Santiago. Hablando de este voto leal, este voto duro que tienen algunos candidatos, unos en mayor o menor medida, y tomando en cuenta también que algunos ya han participado en otras contiendas electorales, hablando de Guillermo Lasso, el expresidente Lucio Gutiérrez. ¿Hasta qué punto influyen las redes sociales en la decisión del voto y en qué parte del electorado llegan más esta influencia? ¿Es necesariamente a los jóvenes, Santiago? Gracias, Patricia. Sí, en efecto, nosotros podemos hacer una división del padrón electoral actual del país para poder tener una lectura breve. Tenemos usuarios de redes sociales divididos, digamos, de esta manera, de 13 a 15 años, de 16 a 17 años, de 17 a 24 años, de 25 a 34 años. Yo pienso que en ese segmento se va a trabajar en generar contenido atractivo para esa población. Entendamos que los jóvenes entre 16 y 17 años tienen un voto facultativo que representa aproximadamente unos 600.000 votos, aparentemente entre 4 o 5% de la población. Sin embargo, yo pienso que el mayor peso va a tener el trabajo para este grupo segmentado, que sería entre los 18 a 24 años, de 34 años, en el cual, si nosotros hacemos un retroceso del tiempo, veían que aparentemente durante esos 10 años que hubo, digamos, una estabilidad económica y política en el país, veían que sus padres tenían empleo, que sus padres traían recursos. Pero, sin embargo, ahora la situación ha cambiado. Por eso que, por ejemplo, se asegura del trabajo del equipo de campaña del candidato Arauz, apela a eso, es un mensaje nostálgico de recuperar
el futuro. Ese es el mensaje de esta campaña, recuperar el futuro, recuperar el tiempo que teníamos hace 10 años, cuando había inversión, cuando había la construcción de escuelas, la construcción de puentes, la construcción de obras. Sin embargo, de todos estos procesos de corrupción, que eso es para otro tipo de análisis, pero el mensaje va por ahí, recuperar esos años que teníamos aparentemente de una estabilidad para posicionar la narrativa. Esa narrativa es la que se quiere llegar al fondo, la parte medular del mensaje del correísmo, porque la campaña va ligada de esta forma. Si es que Rafael Correa no participara de una campaña activa, digamos que los números serían distintos. Sin embargo, el acompañamiento de Rafael Correa en medios de comunicación, el acompañamiento de Rafael Correa en las redes sociales, el acompañamiento de Correa inclusive generando tendencias en redes sociales, es lo que marca la diferencia de este movimiento político. Si nosotros hacemos un análisis, en cambio, del mensaje político de Guillermo Lasso, que inclusive para mi lectura trastabillado una y otra vez, inclusive con lo que ha pasado días atrás en Machala, apunta más al empleo, al emprendimiento, trabajando su equipo de campaña en la experiencia que tienen de la banca, apoyar los emprendimientos. Y Yacu Pérez, por su lado, un mensaje más ambientalista, por causas, llegando también a temas populistas como el de eliminar algunas entidades públicas como la Agencia Nacional de Tránsito. Entonces, yo pienso que esa lectura es la que tenemos ahora, del mensaje, de la narrativa de los tres candidatos que están, digamos, al frente de las encuestas. Bien decía Mauricio, al momento todavía no está claro, estamos en noviembre, ya entrando a diciembre, esto se va a decidir en enero, realmente estamos entrando ya a diciembre. Claro, los presidenciables aumentan ya su presencia en territorio, aumentan ya su presencia en redes sociales, precisamente porque ya pasamos una preetapa que es un posicionamiento de la imagen del candidato. Yo pienso que ha hecho un trabajo digamos, muy respetable el candidato Yacu Pérez, que tuvo inclusive algunas dificultades dentro del movimiento Pachacutic, precisamente para poder elegir a la persona que estará al frente y representa esa tendencia política. Pero lo hemos visto siempre, ahora, desde que hubo la candidatura para la prefectura de la SUAY, un candidato cercano, un candidato que hacía música, un candidato que dejó atrás muchos estereotipos y más bien yo le veo una mezcla entre Bernie Sanders y Evo Morales, una persona que conecta mucho más con la gente. Por eso también ha sido, digamos, de análisis de muchas personas esta campaña en territorio que hace Yacu Pérez, que definitivamente creo, y estaba leyendo algunas encuestas, ha mermado distancias con el resto de candidatos. Ha igualado el tablero político al momento en posicionamiento de imagen, en el posicionamiento de su mensaje. Entonces, se nos vienen unos días que las redes sociales van a estar completamente polarizadas, muy polarizadas, tendremos campañas negativas. Hablamos también ya hace menos de 15 días, empiezan a aparecer ya pequeños ataques personales a los candidatos, de cuentas bancarias en el extranjero, del candidato Arauz también, que su madre había tenido algún tipo de contratos con universidades. Entonces, poco a poco, esos ataques en las redes sociales van a ir aumentando de acuerdo. Se acerca ya la fecha o el día de que nosotros conocemos. ¿Qué nos queda a nosotros como ciudadanos? Hacer un análisis, como bien decía Fernando, profundo, muy profundo. Estamos atravesando sin duda una crisis política que servirá para luego para el análisis. Una sociedad afectada en el ámbito económico, en el ámbito social, en el ámbito de la salud. El electorado al momento tiene iras, tiene nostalgia. Entonces, leyendo, si hacemos un estudio cualitativo de cuál es el estado emocional del electorado ecuatoriano,
ahí tendremos nosotros la respuesta a los mensajes que los candidatos quieren llegar. Ya, bien. Ahora, Mauricio, hablando de la captación del voto, los planes de gobierno de los candidatos, la mayoría coincide en tres ejes, que es la generación de empleo, el fortalecimiento de los servicios de salud en tiempos de pandemia y el combate a la corrupción. ¿Cómo impactan los planes de gobierno, sobre todo en lo que es al voto joven? O tal vez hacen falta propuestas que tengan que ver con medio ambiente, con inclusión. Patricia, tú has mencionado algunos elementos comunes de los planes de gobierno, pero no necesariamente los únicos. Siempre hay énfasis en ciertos candidatos respecto de temas que no son abordados por otros. Y estos ejes comunes obedecen principalmente a las preocupaciones de los ecuatorianos en el último tiempo. Obedecen a lo que dicen las encuestas, incluso donde vemos que el primer lugar de preocupación de los ecuatorianos lo ocupa la economía, la necesidad de contar con un trabajo estable, de garantizar ingresos para sí mismo y para su familia. Que el segundo lo ocupa la seguridad. El ciudadano en Ecuador se siente inseguro, siente que no tiene garantías para que se defienda su integridad personal, la de sus seres queridos e incluso su propiedad privada. Y finalmente el fenómeno de la corrupción, que ha estado presente con mucha fuerza en el último tiempo, pero que ha estado ahí durante los últimos 42 años de democracia sin excepción. Esto siempre ha sido recurrente en los procesos electorales, ha estado en todos los planes de gobierno y creo que para quienes sí se toman el tiempo de leerlos, la diferencia radica en el cómo generar empleo. Interesante que nos presenten propuestas de la necesidad de crear empleo pleno, digno, justo para los ecuatorianos. La pregunta es el cómo. Mientras unos te dicen que es reactivando el sector privado, otros ven al Estado como la gran maquinaria de generación de plazas de trabajo. Lo mismo ocurre con el tema de la economía, manejo económico, la diferencia entre más y menos estatismo, más y menos control del gobierno nacional respecto de la economía. La seguridad, un asunto similar. Hay bemoles entre unos y otros, endurecimiento de penas, mano dura para controlar la delincuencia, mientras que otros te hablan incluso de la desaparición de instituciones que en alguna medida han traído seguridad vial, por ejemplo, para los ecuatorianos. Y finalmente, en el tema de lucha contra la corrupción, personalmente no he visto hasta este momento un plan de gobierno que lo aborde de manera seria, de manera integral, con propuestas claras. Todos, en definitiva, más o menos hacen un saludo a la bandera diciendo que la corrupción es un mal que daña a los ecuatorianos, que nos hace perder recursos y que, por supuesto, hay que implementar acciones que permitan frenarla, combatirla. Poco se habla de prevención, ojo con ese detalle. Pero ¿qué podemos esperar si tenemos candidatos que han plagiado su plan de gobierno en Wikipedia, por ejemplo, y ni siquiera se han dado el trabajo de elaborar un documento para ponerlo a consideración de los ecuatorianos? Eso es una falta de respeto con el electorado. Y en realidad, a propósito de lo que tú mencionabas, son pocos los electores que se dan el tiempo de ingresar a la página web del Consejo Nacional Electoral, a revisar de manera plena y a leer los cientos de páginas que forman parte de los planes de gobierno. La gran mayoría espera con atención a lo que los candidatos les digan a través de los medios de comunicación, a través de sus cuentas de redes sociales o a través del flyer que te entregan en esa campaña que se hace puerta a puerta. Ahí, por supuesto, los candidatos te dirán que son maravillosos, que son perfectos, que saben qué hacer y cómo hacerlo. No te dirán ni siquiera el fondo de sus propios planes de gobierno. Y en el caso de las nuevas generaciones de votantes, no solo aquellos que facultativamente pueden votar entre los 16 y los 18 años, sino el gran electorado que se encuentra entre los 18 y los 35, veremos si es que los candidatos tienen la inteligencia suficiente para llegar. Se van viendo algunos elementos. A pesar de todas las críticas, creo que el candidato Arauz ha tenido algo de sentimiento de por dónde ir al presentar este tema de su Wikiplan, un plan co-creado con la gente, recogiendo propuestas, que no sale de un grupo de mentes brillantes con títulos sentados en un escritorio pensando que ellos saben todo lo que le hace bien al país. Eso pega, eso impacta en la gente.
Lo mismo ocurre con el candidato Pérez Guartambel, el hecho de estar recorriendo en su bicicleta, con música, él mismo tocando el saxofón, acercándose a la gente, sintiéndose cercano, también impacta en esta población de gente joven, de este electorado entre 16 y 35 años. Aunque, por ejemplo, en los últimos días, en las últimas semanas, el minúsculo grupo que, por ejemplo, vive en Twitter, se haya quejado de esa foto del candidato en ropa interior abrazando un osito, eso llega a la gente, y tiene el efecto que el candidato precisamente quiere lograr, que la gente hable de él, que la gente opine de él y que empiece a tenerlo en el radar. Y finalmente, dentro de este pelotón de punteros, más bien vemos una campaña muy tradicional que incluso más bien en el ámbito digital se torna hasta invasiva. Santiago ya nos hablaba de ese gran pautaje en Internet y redes sociales, la del candidato Guillermo Lasso, que para mí de una manera poco estratégica y de una manera que incluso puede llegar a cansar al electorado joven, le aparece hasta en la sopa para decirle frases cliché, jingles y spots con frases que ya ni siquiera llaman la atención, porque no debería en ese sentido, si es que hubiera algo de inteligencia en ese equipo de campaña, invadir al ciudadano. El ciudadano no quiere que además de estar en teletrabajo, por ejemplo, prenda Spotify para escuchar su música y le salga la propaganda de Guillermo Lasso, o ponga YouTube para ver videos y le salga la propaganda de Guillermo Lasso, o simplemente abre el periódico digital y le salga un banner de Guillermo Lasso. Esa publicidad invasiva puede generar, ojo, el efecto contrario. Si es que hay creatividad y hay inteligencia en ese equipo de campaña, busquen formas más útiles y creativas de llegar a ese electorado. Así es que así es como se va a llegar con la campaña. Ya lo hemos dicho a lo largo de este programa. No creo personalmente que se llegue a través de planes de gobierno. Recordemos que incluso, aunque el Código de la Democracia ya ha puesto mejores parámetros, en el proceso electoral anterior, en el de 2017, hubo un binomio presidencial. El del señor Dalo Bucarán con el señor Ramiro Aguilar, que presentó un plan de gobierno de 3 páginas en letra 14 a doble espacio, que era absolutamente una idea al viento. No decía nada concreto, no especificaba ninguna acción. Se calificó, participó y nadie hizo caso, porque si le hubieran leído ese plan de gobierno probablemente ni siquiera hubieran obtenido los pocos votos que finalmente obtuvieron. Ya yendo un poco a futuro, hablemos un poco del panorama que le espera al próximo presidente y también sobre la gobernabilidad. ¿Cómo se dará en la Asamblea también, dada esta fragmentación que se avisora? Sí, Mauricio. Ya, perfecto. Pensé que cambiábamos de panelista. Creo que hay que tener en cuenta un elemento no menor. Nos estamos enfocando mucho en ver lo que ocurre con los binomios presidenciales, dejando de lado lo que va a pasar en la Asamblea Nacional. Más allá de cualquier fragmentación política, hay que pasar a este escenario. Recordemos que hay un cambio. Ya los ciudadanos no van a poder elegir entre listas. Van a tener que obligatoriamente elegir por una sola opción política que los represente en la Asamblea Nacional. Hay un nuevo método de asignación de escaños que está aprobado para los asambleístas provinciales. Y eso, a la larga, lo que va a ocasionar es una asamblea distinta a la que tenemos en este momento. Considerando otro detalle, que por ejemplo, mientras el candidato Arauz y el candidato Pérez corren con su lista, una sola, con sus candidatos, y buscan jalar el voto para tener bloques consolidados en la asamblea, el candidato Guillermo Lasso tomó la, para mí, totalmente incorrecta decisión de ir con listas separadas con el Partido Social Cristiano. Porque lo que está ocurriendo con el cambio en la forma de elegir y en el método de asignación de escaños es que se potencia el voto duro. Pero cuando ese voto, por A o B circunstancias, se fracciona, por ejemplo, en 2 listas, puede ocasionar un terrible efecto de quedar simplemente en la votación residual y acceder a los últimos escaños. Esa fragmentación que se va a ver, quizá no con la fuerza con la que se ve en este periodo legislativo, a partir del año 2021, puede traer problemas de gobernabilidad a quien ejerza la presidencia. Suponiendo, digamos, el candidato Yacu Pérez o el candidato Guillermo Lasso ganan la presidencia de la República, yo creo que la presencia en la Asamblea Nacional
del bloque de la Unidad Nacional de la Esperanza del señor Arauz va a tener un considerable número de legisladores y va a hacer ese contrapeso que probablemente termine siendo más bien una oposición de gobierno, un bloqueo simplemente por bloquear y traer problemas e inestabilidad durante los próximos 4 años. Así es que, si bien es cierto que es importante discutir en los medios de comunicación y en espacios como este lo que ocurre con los binomios presidenciales, creo que no hay que dejar de lado, Patricia y amigos, lo que puede ocurrir en la Asamblea Nacional. Viendo que incluso en este último periodo, en este último tiempo, la Asamblea ha mostrado la fuerza de su autonomía, censurando ministros, rechazando leyes del Ejecutivo. Así es que eso puede potenciarse muchísimo más entre 2021 y 2025 y generar una ingobernabilidad para quien en primera o en segunda vuelta acceda a la presidencia de la República. Ya, ahora, para ir ya cerrando este diálogo, vamos con Santiago. ¿Cómo usar correctamente las redes sociales, dado que mencionaba que se da una cierta invasión de los candidatos, de sus publicidades, que muchas veces hay noticias falsas? ¿Cómo no caer en la difusión de eso y darle un uso correcto a estos canales? Mi querida Patti, se resume en una sola palabra, el contraste. Contrastar la información que yo estoy consumiendo. Hay medios de comunicación tradicionales, hay cuentas de medios digitales que son creados precisamente para difundir información o bulos, los fake news. Y también hay un punto muy importante que me estaba olvidando, la campaña también va a llegar a nuestra plataforma de WhatsApp. Ahí habrá, sin duda, mucha información que corra por nuestros celulares, pero aquí, como nosotros decimos, el quid del asunto es contrastar la información. Habrá mucha información que se generará, información falsa, que sin duda algunos medios de comunicación de largos años han caído en compartir información falsa. Lo que se está generando ahí es modificar la opinión pública, modificar la información precisa. Yo pienso que los ciudadanos estamos ya acercándonos a un proceso del mundo. Esta campaña electoral va a ser una campaña de imagen de los candidatos. Bien decía Mauricio, vamos y tenemos la obligación de leer los planes de gobierno, pero esta campaña, la de hoy, tenemos sin duda si hacemos un análisis semiótico, 3 grandes pilares. El uno del candidato Arauz, que es Rafael Correa, la imagen. Guillermo Lasso, tenemos nosotros en nuestro imaginario una persona dedicada a la banca y al emprendimiento, que ese es su mensaje. Y tercero, tenemos otra imagen de candidato Yacu, más ambientalista y súper ligado al tema de las causas ambientales y sobre todo el tema de la minería. Tenemos 3 imágenes ahí, 3 lecturas que lo que van a tratar de hacer es que esa imagen, esa narrativa llegue. Pero si no analizamos los planes de trabajo, los planes de gobierno, sin duda la campaña electoral básicamente va a ser en la imagen del candidato. Entonces, la recomendación a los que nos están viendo, a las personas que consumen redes sociales, es contrastar la información en fuentes oficiales. Eso, mi querida Patti. Con el sociólogo Fernando. Sociólogo, ¿cómo meditar el voto para de alguna manera construir una política diferente? ¿O hasta qué punto se puede lograr esto dado nuestro escenario político? Fernando. El micrófono creo que está apagado. Fernando. ¿Puede activar su micrófono? Ahí sí.
Ya. Parece que se inició ya el programa. Bueno, perdóname la pregunta, Patricia, era, ¿Cómo meditar el voto para construir una política diferente o hasta qué punto se puede lograr esto dado nuestro escenario político? bueno, yo decía un poco al comienzo de este panel de que vivimos en la sociedad ecuatoriana una suerte de estar en una olla de presión que si no se tiene al menos la capacidad de cerrar la llave del gas, va a seguir subiendo la temperatura y nos ponemos en riesgo de una explosión mucho más fuerte que lo que ya pasó en octubre del 2019. Y como bien han analizado acá los dos compañeros de panel, no se trata de, este es un proceso electoral donde no hay la posibilidad siquiera de sentarse a debatir los programas, es decir, ni nadie los lee, ni los candidatos los ponen en evidencia, sino que se quedan en resaltar ciertas expresiones que los identifican, ¿no? Me gustó aquel resumen, por ejemplo, de Guillermo Lace, el tema de los emprendedores. ¿Qué son los emprendedores? ¿Sí? Hace un par de días se decía en este programa, en este comité que están trabajando a nivel nacional sobre los nuevos emprendimientos para reactivar la economía ecuatoriana, se planteaba el tema del tren. Entonces decían, hay que reconstruir los ferrocarriles, hay que poner nuevos trenes, nuevas empresas, y estas empresas deben dedicarse al turismo, a la circulación de personas, y añadieron una cosita ahí de un poco encubierta, ¿no? Y también para la circulación de los productos de la minería. Imagínense ustedes, acá estamos un poco cercanos en el Azuay con todo el tema de la defensa del agua, y ya nos van incorporando desde distintas líneas, desde distintos discursos, desde distintas instituciones, el tema de que solamente vamos a vivir y nuestra posibilidad de rescate es la minería. Yo diría que ese tipo de proyectos son los proyectos que nos ponen en altísimo riesgo. No afrontan el tema de la equidad, de una mejor distribución de las rentas en el país, una mejor distribución, para decirlo eufemísticamente, de la riqueza. No se atiende el tema en serio del empleo. No se buscan mecanismos que permitan una atención en mejores condiciones frente al tema internacional a través en el conflicto de la deuda externa. Es decir, por eso decía, es un poco más de lo mismo. Nadie discute algo que está en la opinión de casi todos los ciudadanos tras la pandemia y que ha quedado a nivel mundial. Uno de los temas de que hay que recuperar la presencia del Estado en el tema de salud y en el tema de educación. Claro, no estoy aquí planteando de que se debería volver al estilo de lo que fue la experiencia última en el Ecuador con el gobierno de Correa. Ahí también se planteó más presencia del Estado, pero fue más presencia del Estado para los grandes negocios privados, es decir, donde el juego de la corrupción, hay que entenderlo, no solamente está en el espacio de lo público, está en el espacio de lo privado. Y se trata de que estas grandes empresas que existen en el país, que no pagan sus impuestos y que coiman para el logro de una serie de aspectos de la obra pública, tienen que ser puestas ya sobre la mesa y debatidas. Es decir, ahí están los centros de discusión que debe afrontar el Ecuador. Entonces, para los ecuatorianos comunes y corrientes es difícil que podamos advertir cuáles son las opciones más adecuadas. Yo diría que en términos electorales, en el voto debe meditarse en el sentido de quienes al menos, y en esto creo que sí hay propuestas, quienes al menos se plantean políticas de mayor equidad en la distribución de las rentas. Es decir, una de las cosas que hay que poner la atención es qué están planteando, por ejemplo, en las reformas tributarias. ¿De acuerdo? Es decir, más de lo mismo, o al menos busquemos que aquellos grupos de grandes beneficios, para poner un solo dato, entre el 2014 y el 2017, los 30 grupos más fuertes del país tuvieron utilidades de alrededor de los 5,000 millones de dólares. Y claro, ¿cuánto pagan de impuestos esos grandes grupos? Mientras a los ecuatorianos de abajo, ¿sí? En este caso de la pandemia, se les bajó el número de horas, se les redujo las remuneraciones y no tienen ninguna posibilidad de alcanzar condiciones mínimas de protección social, con un sistema de salud quebrado, ¿sí? Porque lo que hemos tenido en el periodo del señor Moreno es una pandemia con un sistema de salud
quebrado. Y esos son los temas que hay que recuperar. Ya, ahora, Mauricio, para concluir, ¿podemos decir que las próximas elecciones marcarán un giro o un punto de inflexión en la política del país? Personalmente creo que no, yo creo que seguimos viendo una política tradicional con sus bemoles, que vemos una forma recurrente de hacer política con las condiciones que ha generado la pandemia del COVID-19, pero vemos más de lo mismo. No hay un cambio en el 2020 y no habrá un cambio en el 2021. Son las mismas personas haciendo política, incluso sujetos recurrentes que quieren tratar de alcanzar al poder y que estaban en la papeleta hace 15 o hace 20 años. No hay un recambio generacional, no hay renovación en la dirigencia política, no hay renovación en ni siquiera la forma en la que los partidos y movimientos actúan. Lo que deberíamos, más bien, quienes estamos del otro lado, los ciudadanos comunes, los analistas, los periodistas y medios de comunicación, es empezar a exigir ese cambio en la política de cara a los siguientes procesos electorales. Tratar de que definitivamente, por ejemplo, se elija candidatos mediante procesos de democracia interna reales y serios, que no simplemente el voto de aplauso ponga a un candidato en la papeleta presidencial, que no simplemente haya caudillos y dueños de partidos y movimientos políticos, o que haya dependencia absoluta en el financiamiento de la política de una o dos fuentes. Ese es el cambio que hay que lograr. Solo si empezamos con esas acciones puntuales va a empezar a cambiar la política, va a empezar a cambiar el país. Y por supuesto, teniendo en cuenta que hay un gran grupo de nuevos electores y que el mayor porcentaje del electorado se concentra en los públicos nuevos, en la gente entre 16 y 35 años, hay que prestarle mucha atención a lo que ese grupo quiere, a lo que ese grupo demanda de la política. Y si hay una persona que en su carrera a Carondelet o a la Asamblea Nacional tiene un ápice de inteligencia, abriría bien sus oídos para escuchar lo que ese grupo tiene que decir y lo que ese grupo desde hace algún tiempo viene diciendo. Probablemente así quizá incluso se allane más fácilmente el camino al poder. Ya, muy bien. Cerramos así este diálogo sobre la coyuntura política en el Ecuador. Agradecemos a nuestros invitados, Mauricio Alarcón, politólogo, Fernando Carvajal, sociólogo, y Santiago León, Community Manager. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y compartir este espacio con nosotros. Hasta un próximo programa de Primera Mano. Muchas gracias. Buen día.